Bueno, muy buenos días para todos. Como se pueden dar cuenta, no hablo portugués, sin embargo, espero que me puedan entender bien en español. No hay problema si damos la palestra en español. Bueno, muy bien, espero que sí. Bueno, me presento, mi nombre es Omar Scott, yo soy el gerente técnico para Latinoamérica de desarrollo de aplicaciones para Honeywell. Es un placer de verdad estar aquí con ustedes. Tuve la oportunidad de estar hace 2 años en la edición de FEIPUR de 2022 con ustedes trayéndole una palestra y una presentación muy buena acerca de casos de éxito en América Latina, y es muy bueno ver cómo ya el HFO, ¿sí? O por lo menos el HFO de Honeywell, que es el HFO 1233ZD, ¿sí? Ya es una realidad en Brasil. Aquí justamente cuento con la presencia de algunos de mis clientes, ¿sí? Y también, bueno, también algunas casas de sistemas con las que ya hemos empezado a hacer contacto, ¿no? Básicamente lo que queremos trabajar hoy, vamos a tocar muy brevemente el tema regulatorio, porque realmente es uno de los grandes drivers, ¿sí? Que aceleran la conversión de los diferentes casas de sistemas y clientes finales para las alternativas de cuarta generación, entre estas el HFO, ¿sí? Y vamos a tener hoy una presentación bastante especial. O sea, vamos a alejarnos de todo este tipo de presentaciones donde simplemente se habla de las bondades, ¿sí? Que ya todos conocemos del HFO. Vamos a irnos un poco más, vamos a aterrizar un poquito más, vamos a irnos a las herramientas de simulación que hemos tenido oportunidad de desarrollar con nuestro equipo interno de desarrollo, de desenvolvimiento, ¿sí? Y son herramientas muy útiles que nos van a ayudar a nosotros como casas de sistemas, ¿sí? Que estamos en el medio entre el fornecedor, en este caso Honeywell, y el cliente final, ¿sí? A mostrar de una manera más cuantitativa la propuesta de valor, y sobre todo también son herramientas que le van a ayudar al cliente final a entender realmente el impacto que pueden llegar a tener en sus formulaciones, en economía de masa, por ejemplo, en economía en el factor K, en reducción del factor K, y cómo esto realmente se traduce con números a su proceso, ¿no? Entonces, esta va a ser la segunda sección. Más o menos introducirles cómo es o cuáles son las entradas y las salidas de nuestros programas y herramientas de simulación. Simulamos 2 escenarios, ¿sí? Simulamos 2 escenarios, uno para paneles, otro para refrigeración comercial, y vamos justamente a concluir algunas cosas importantes a partir de estos 2 casos, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Aquí está. No, anterior. Aquí es. Ahí, muy bien. Vamos a simplemente introducir un poco el tema regulatorio. Es importante que todos estemos alineados con esto, ¿sí? Básicamente hemos visto en los últimos años cómo el panorama en cuanto a los agentes soplantes ha cambiado, y no solamente mundialmente, sino que ya ha cambiado también en Brasil, ¿sí? Apenas hace unos años, en 2020, todavía podíamos usar 141B. En este año Brasil prohibió el uso de 141B. Y el año pasado, el año pasado prácticamente, pues también se terminó el suministro de uno de los HFCs más importantes para la industria del poliuretano, sobre todo el poliuretano discontinuo, que es el HFC 365, ¿no? Entonces, nuestra industria ha sufrido en estos últimos tiempos, ¿sí? Un montón de mudanzas, un montón de cambios debido a las regulaciones y debido a la falta de disponibilidad justamente de los agentes soplantes de segunda y tercera generación, y estos cada vez van a ser más escasos, ¿sí? Muchos de ustedes ya conocen que en China en 2026 ya el 141B se va a terminar de producir, o sea, ya no va a haber más, ¿sí? Y justamente esto hace que la industria tenga que mudar alternativas de cuarta generación, ¿no? Justamente aquí tenemos el gráfico donde
podemos ver cómo las iniciativas de Naciones Unidas, el Protocolo de Montreal, el Protocolo de Kioto y últimamente la enmienda de Kigali, hacen un push muy fuerte para que justamente los agentes soplantes puedan moverse a cuarta generación. Ya no necesitaremos una quinta generación, porque en la cuarta generación se resuelven los problemas de daño a la capa de ozono y de calentamiento global o efecto estufa, ¿no? Aquí es muy importante saber que obviamente hay muchas otras alternativas, están los hidrocarburos, ¿sí? Están otro tipo de agentes soplantes, pero cuando ya nos vamos a valorar el tema de la seguridad, justamente como mi colega de Chemours hacía énfasis en su presentación anterior, ¿sí? El HFO 1233ZD o Solstice LVA, como es la marca de Honeywell, es la mejor opción cuando necesitamos, digamos, o cuando no es una opción este tema de la seguridad. Ok, adicionalmente a las presiones regulatorias de Naciones Unidas, también hay dos cosas muy importantes, y es justamente los temas de eficiencia energética y la sustentabilidad. O sea, todos sabemos que son dos megatendencias globales, que el mundo también va hacia allá, ¿sí? Es familiar para nosotros, por ejemplo, que en el segmento de refrigeración comercial, ¿sí? Bueno, por lo menos lo veo mucho en México, hay una presión muy fuerte de las grandes OEMs, ¿sí? Coca-Cola, Heineken, PepsiCo, ¿sí? Que tienen unos KPIs de sustentabilidad altísimos, y están exigiendo justamente a quienes les manufacturan los equipos de refrigeración, las heladeiras comerciales, ¿sí? Que se haga un reciclaje entero, ¿sí? De absolutamente todos los componentes. Y veíamos al principio del día de hoy cómo incluso hasta la espuma, ¿sí? Ya se puede reciclar y volver al proceso, ¿no? Así con el acero, así con las parrillas, así con el compresor, ¿sí? Entonces justamente estas iniciativas de sostenibilidad también hacen, ¿sí? Que las grandes OEMs busquen este tipo de agentes de soplado amigables con el medio ambiente. Adicionalmente, también la eficiencia energética es un gran driver a nivel global. Sabemos lo que está pasando aquí en Brasil con el sello Procel, ¿sí? Que ya fue aprobado y que todos los manufactureros locales tienen que adherirse a él, ¿sí? Y sabemos cómo en 3 fases, ¿cierto? La normativa de Brasil ahora se va a aproximar mucho más a la normativa europea, ¿sí? y a la normativa de United for Efficiency, obviamente la normativa de Naciones Unidas, para justamente la normativa modelo para, digamos, los equipos de appliances domésticos, ¿no? Entonces, también estos dos son grandes drivers que justamente empujan hacia la cuarta generación. Acá. Entonces, ¿qué ofrece Honeywell al respecto, no? Nosotros hemos desarrollado, la verdad, con nuestro equipo interno de desarrollo, herramientas de simulación, ¿sí? Que nos permiten sentarnos con cada cliente, y cuando digo con cada cliente me refiero tanto casas de sistemas, ¿sí? Porque hay que articular esta propuesta para hacérsela ver al cliente final, ¿sí? Y justamente en este proceso nos damos cuenta, o llegamos a través de la herramienta de simulación a cuantificar, ¿cierto? Realmente cuál es el impacto de migrar a HFO, ¿no? Con números, ¿no? Entradas, obviamente los costos de materias primas, esto varía para cada cliente. Una formulación simplificada, es decir, simplemente las partes por peso de cada uno de los componentes, ¿sí? El porcentaje de mejora de eficiencia energética deseada, en muchos casos con simples pruebas iniciales, ¿sí? Ya uno puede saber, por ejemplo, cuánto es la mejoría en factor K si yo simplemente saco el agente soplante actual y coloco el HFO. Y bueno, y dependiendo del caso, pues otro tipo de variables de proceso como densidad líquida, factor de fluidez, factor K, etcétera, ¿no? Básicamente, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener primero, pues evidentemente, un costo por kilo de formulación, tanto con el agente soplante anterior como con el nuevo agente soplante, ¿sí? Con el HFO.
los costos totales de aplicación, y aquí es muy importante porque justamente el ejercicio va en cuanto a ver la fotografía completa de la aplicación, ¿sí? Es decir, yo puedo tener un overprice, ¿sí? De, no sé, 20% aproximadamente, pero cuando ya yo empiezo a cuantificar realmente las reducciones que tengo en masa, en costos de transporte, ¿sí? y en muchas otras cosas que le importan a mi cliente final, me puedo darme cuenta de que realmente ese 20% de overprice realmente se vuelve un 5% o 6%, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí es donde realmente vemos los costos de aplicación, ¿sí? Y algunos también índices de sostenibilidad, porque a nuestro cliente final, ¿sí? También le va a interesar mucho, lo decía Gerson esta mañana, le va a interesar mucho saber cuánto está, por ejemplo, reduciendo su pegada de carbono, ¿sí? Cuánto va a estar reduciendo, o más bien, cuánto va a estar aportando, ¿sí? a la sostenibilidad. Muy bien. Atrás. Sí. Entonces, bueno, vamos a pasar rápidamente. Como les digo, aquí solamente estoy presentando una herramienta. La idea es que tengamos la oportunidad con cada uno de ustedes de podernos sentar, y obviamente con cada uno nos pueda ayudar proporcionándonos sus inputs, y podamos simular obviamente ya casos mucho más accurate o mucho más destinados a lo que ustedes necesitan, ¿no? No, anterior. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, vamos a empezar con un caso, ¿sí? Este es justamente el caso de uno de nuestros clientes en México, ¿sí? Es un cliente de panelería continua. Aquí tenemos pues obviamente la base de cálculo, que es para una producción, ¿sí? de 1 millón de metros cúbicos de panel al año. Aquí tenemos pues la formulación simplificada. Es una formulación, o es una planta que trabaja a nivel del mar, ¿sí? Por tanto, digamos, es la condición más desafiante, ¿sí? Porque la cantidad de agente soplante, aunque para esta aplicación en general es baja, ¿sí? De todas maneras, 14 partes es, digamos, de lo que más se usa, ¿sí? A nivel del mar. Ajá. Ah, no me están escuchando. Ok, ¿ahora me escuchan mejor? Perfecto. ¿Sí? Bueno, aquí están unos costos de referencia. Acá están también los parámetros, la densidad líquida. Evidentemente, pues con el HFO es posible reducir la masa inyectada, y esto ustedes lo saben, ¿sí? Por la diferencia, o la gran diferencia en las temperaturas de ebullición. Estamos hablando que estamos pasando de un ciclopentano que tiene 49 grados de punto de ebullición a un HFO 1233ZD que tiene 19 grados. Entonces, por esto, por el tema de la presión de vapor, también somos capaces de reducir un 10%. Simulé este caso con un 10%. Yo he tenido oportunidad ya en plantas en las que he trabajado de poder llegar incluso hasta un 15% de reducción sin pérdida en las propiedades físicas, es decir, sin problemas de rechupe o este tipo de problemas mecánicos, ¿sí? Y también tenemos, ¿sí? También tenemos una mejoría en el factor K inicial, donde bajamos de un valor ligeramente por encima de 22 a un valor de 19 miliwatts. Muy bien. Ahora, una pregunta muy válida de parte de ustedes podría ser, bueno, si tenemos esta mejoría en factor K, el cliente, se le podría decir al cliente final, ¿sí? Que entonces, no sé, si hay un 10 o 15% de mejora en factor K, él podría reducir sus espesores y por tanto su masa en un 10 o 15%. La respuesta es naturalmente sí. Sin embargo, para este caso, ¿sí? Obviamente ahí la optimización sería todavía mejor, y el panorama de costo sería todavía mucho mejor, ¿sí? Pero para este caso de simulación no lo voy a tener en cuenta. Es decir, voy a hacer de cuenta que es un cliente de panelería continua que no está interesado en disminuir sus espesores, ¿ya? Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos básicamente el output. Bueno, son obviamente varias hojas de cálculo, es una macro, sí, pero digamos que aquí podemos condensar un poco los resultados. ¿Qué podemos ver? ¿Sí? Si yo simplemente le digo a la persona de compras del cliente, simplemente vas a trocar de hidrocarboneto, ¿sí? a HFO, ¿sí? Y vas a tener un overprice primario de
más del 20%, me va a decir no gracias. Pero aquí es justamente donde la herramienta de simulación nos permite ver la foto completa, ¿sí? Y cómo el cliente final realmente tiene que interpretar esta información. Primero, bueno, aquí tenemos la reducción en la densidad, es decir, tenemos un 10% de reducción de masa, ¿sí? Y un 14% de reducción en el factor K. Aquí no estamos considerando, como les dije, reducción en el espesor que puede darse, es decir, fácilmente el cliente, si lo quisiera, podría, en lugar de producir un panel de 6 pulgadas, producirlo de 5 y tener exactamente el mismo aislamiento. Pero para este caso no lo estoy considerando, ¿sí? Ahora, como estoy reduciendo la masa, o sea, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, realmente el agente soplante, el ciclopentano, es un poco menos del 5% en la formulación entera, ¿sí? Pero cuando yo me cambio a HFO, ¿sí? Que es aproximadamente como un 8.6, 8.7, bueno, que aquí lo redondea a 9, ¿sí? Yo puedo hacer una reducción del 10% de la masa total. Entonces, lo que sí nos muestra la simulación, ¿sí? Es que cuando yo ataco toda la masa, es decir, cuando yo voy y reduzco toda la masa, realmente esta ganancia es mucho mejor, ¿no? Porque ya cuando yo me pongo a calcular, ¿cierto?, cuál es realmente el costo de producción, o sea, el costo de producción del poliuretano para fabricar mi mismo millón de metros cuadrados de panel, ya el overprice baja, ¿cierto?, a un 13%, y obviamente cuando yo incluyo otras cosas, ¿sí?, como por ejemplo el in-house blending, que es igual para los dos escenarios, ¿sí?, porque evidentemente no es solamente tener el precio fórmula, sino obviamente también tengo que incluir todos los otros costos de proceso, ¿sí? Porque evidentemente el poliol no se mezcla solo con el isocianato, tienen que venir muchos procesos atrás, energía, ¿sí? Gastos en bombeo, en conducción a través de tuberías, todo esto se tiene en cuenta. Y cuando tengo otros temas, por ejemplo, como economía en el transporte y esto, pues ya justamente mis costos totales o mi overprice realmente, ¿sí?, baja de un 26.37% a un 7.3%, que es algo ya con lo que uno puede entablar una conversación con, pues con un cliente, ¿no?, con un cliente final de esta aplicación. Vamos ahora al caso de heladeiras comerciales, ¿sí? También vamos a trabajar con una formulación bastante desafiante, con 14 partes de ciclopentano, es decir, una formulación a nivel del mar, ¿sí? Tengo clientes que usan menos que esto, usan normalmente 10, 11, hasta 12 partes de ciclopentano, pero bueno, vamos a simular con 14 partes de ciclopentano. ¿Cuáles son mis otros inputs? Bueno, originalmente los equipos se inyectaban con 39 kilogramos por metro cúbico de densidad líquida con ciclopentano, y ahora voy a inyectar con 8%, con menos 8%, voy a lograr tener una reducción de masa que es factible, es muy sencilla de obtener con el HFO, y también obviamente pues voy a tener una reducción en el factor K inicial, ¿sí?, más o menos de 21.6, valores muy similares a los que veíamos esta mañana en la presentación de Gerson. Obviamente ya con el HFO sí puedo llegar por debajo de los 19 miliwatts por metro Kelvin. Entonces ya considerando, muchas gracias, ¿sí?, considerando este escenario y trayéndolo un poco a la realidad de Brasil, donde tenemos un sello Procel, ¿sí?, que está en 3 etapas. Estamos en la etapa 1, estamos próximos a entrar a la etapa 2, ¿sí?, y tenemos una etapa 3 que si no estoy mal, comienza en 2029, y donde realmente los OEMs como Electrolux, como Whirlpool, ¿sí?, van a tener que realmente hacer cambios y lograr una mejora en el desempeño energético para lograr estar dentro de esta fase 3, ¿sí?, y que sus equipos no se les caigan a los niveles energéticos D, E, F, ¿sí? Entonces aquí les traigo el siguiente escenario, ¿sí? Voy a retroceder un poco. Anterior, por favor. No, anterior. Anterior. No, anterior.
Anterior. Anterior. Sí. Aquí está el caso, ¿sí? Debo mejorar mi eficiencia energética, ¿sí? En un 15% para poder atingir el sello Procel fase 2 o fase 3, ¿sí? Pero no quiero aumentar las espesuras de pared. ¿Es posible hacerlo con HFO? Entonces, esto es lo que vamos a ver y estos son los datos que vamos a alimentar a la simulación. Vamos a ver si… No. Anterior. Ahí. No. Aquí, ahí. Muy bien. Entonces, si yo tengo dos opciones aquí. Si quiero lograr un 15% de mejora energética, tengo dos opciones. Sigo con ciclopentano y obviamente aumento espesores, ¿sí? O me cambio a HFO, ¿cierto? Y miro a ver también cuánto me cuesta este cambio a HFO, ¿sí? Básicamente, estamos simulando acá una geladeira que se inyecta con 8.16 kilos y, como les comentaba, con una densidad líquida de 39 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Y aquí obviamente tenemos los costos de este sistema, ¿no? $3.57 por kilo, incluido todo el in-house blending y todos, digamos, los costos adicionales, ¿sí? Adicional al costo mismo de las materias primas, ¿no? Básicamente obtengo, ¿sí?, que la espuma dentro de esta geladeira me cuesta alrededor de $29, los 8 kilos de espuma dentro de la geladeira. Ahora, si voy a seguir con el mismo sistema, si voy a seguir con el mismo factor K, pues es lógico que si quiero tener un 15% de mejora en el performance térmico, voy a tener que aumentar mis espesores un 15%. Esto, bueno, ya no está la gente de Electrolux aquí, pero esto es un investimento muy alto, ¿sí? Cambiar todos los moldes, todas las molderías para poder lograr esto es un costo carísimo. No lo estamos teniendo en cuenta aquí, ¿sí? Porque es, digamos, algo fuera de la simulación, pero adicionalmente a esto, ¿sí?, manteniendo el mismo flow factor, ¿sí?, ¿qué voy a obtener? Que este thickness increase o este aumento en la espesura del 15% va a significar, ¿sí?, una reducción del volumen interno del 5%. Esto es algo que al cliente final no le gusta mucho, que cada vez las paredes se engrosen más y por tanto pues el espacio útil sea menor, pero adicionalmente voy a tener que inyectar, ¿sí?, mi volumen a inyectar se va a incrementar en un 11.4%, es decir, ahora esta geladeira va a ser inyectada no con 8.16, sino con 9.1 kilogramos, ¿sí?, para llenar estas paredes ahora más gruesas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que ahora el insulation cost, es decir, el costo de la espuma dentro de la geladeira, va a ser de $32.4, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Pues un overprice, aún con ciclopentano, un overprice de $3.3 por unidad, ¿sí? Y bueno, aquí tengo también pues un índice que es, listo, si me costó $3.3 aumentar 15%, básicamente mi investimento fue de 22 centavos de dólar por cada 1% que gané en cuanto a performance térmico. Ahora vamos a ver el caso del HFO, ¿sí? En el caso del HFO, con este nuevo nivel de factor K, ¿sí?, no vamos a tener que hacer ningún tipo de modificación en el equipo, es decir, se puede lograr este 15% de mejora en el performance térmico, ¿sí?, inyectando en el mismo volumen, ¿sí?, pero adicionalmente, como les comenté, el flow factor del HFO es mucho mejor, ¿sí?, y por la presión de vapor también puedo inyectar un 8% menos de masa, es decir que ahora ya mi equipo no va a ser inyectado con 8.16 kilos, sino va a ser inyectado con 7.5 kilos, ¿sí?, que claro, evidentemente cuestan más, por supuesto, tengo un overprice casi del 20%, ¿sí?, pero voy a resultar justamente en un costo de espuma total de $32, ¿sí?, versus lo que tenía en el caso del ciclopentano, es decir, mi overprice realmente va a ser $2.98 por unidad,
o lo que es igual 20 centavos de dólar por cada 1% de eficiencia energética que gané, que son datos muy similares al investimento que tocaría hacer con el ciclopentano, ¿sí? Adicionalmente que con el ciclopentano habría que hacer la inversión de los nuevos moldes para poder inyectar modelos con pared más gruesa, ¿no? Entonces, esto era básicamente lo que tenía para presentarles hoy. Sé que estamos bastante cortos de tiempo, ¿sí? Pero bueno, aquí básicamente las conclusiones son que realmente se pueden cuantificar los beneficios del HFO, ¿sí? Y realmente es necesario que nos sentemos tanto con clientes finales como con casas de sistemas para poder articular, ¿sí? Porque muchas veces el scope de la persona de procurement o de compras va mucho, o sea, solamente se queda en los precios o en los costos de materias primas, pero realmente hay que articular una propuesta de valor, ¿sí? Interdisciplinar para poder mostrarle al cliente que incluso, como en el caso de las heladeiras, puede ser un poco incluso más económico, ¿sí? Pasar a HFO en lugar de mantener con pues, los agentes soplantes anteriores. Muchas gracias.